Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este día escucharán la emisión de un nuevo programa de Valor para Cambiar, esta vez correspondiente al mes de enero del 2025. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad de transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin de Costa Rica, y a esta maravillosa Radio Sideral por su generosidad y aporte social al cedernos este espacio cada mes. Cordialmente les saludamos. Mi nombre es Patricia y les acompaño desde la coordinación, deseando que el enfoque que veremos hoy sea esclarecedor de un aspecto que se pierde en un espacio de convivencia con el alcoholismo: las opciones, y cómo en el programa de Al-Anon, a quien le estoy muy agradecida, aprendo el valor espiritual de generar opciones distintas para nuestras familias y en nuestra vida. Así que sin más preámbulo, iniciamos con este significativo aprendizaje y la manera en que mejora nuestras vidas, tengamos a nuestros familiares en consumo activo o no. Nos acompañan Virginia y Alexandra, a quienes les agradecemos el amor y la buena voluntad para prepararnos este compartir. Además de Carlos, quien se ha esforzado mes tras mes para llevar una voz de apoyo a quienes convivimos con esta enfermedad. Les invito a que se presenten. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Virginia, pero me llamo Estelo Vicky. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra, muy agradecida por la invitación y espero que con la historia que vamos a contarles salga de ahí bastante aprendizaje para cambiar nuestra vida. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión invitando a ese poder superior a que participe también, y lo hacemos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. Y ahora nuestra oradora de fondo es la compañera Alexandra, con este tema de opciones. Nos va a presentar esta valiosísima experiencia que nos evidencia que Al-Anon sirve a quien lo necesita, no importa la condición o posición que ocupe en la convivencia familiar del alcoholismo, porque todos nos vemos afectados. Así que para el desarrollo de este tema, tiene la palabra Alexandra. Muchas gracias, Alexandra, por decir sí al servicio.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo que devolverle a Lanón una pincelada de lo que me ha dado en la vida. Así es que aquí estoy para compartir. Cuando me dijeron que desarrollara el tema de opciones, lo primero que se me vino a la mente fue cómo llegué yo a Lanón hace algunas 24 horas. Soy hija de un alcohólico y esposa o exesposa de un alcohólico. Cuando yo llego a Lanón, llego con una tristeza que me invadía, una falta de ilusión, un miedo a lo que sigue para mí, para mi familia y a lo que vivíamos, una pobreza económica, porque realmente en ese momento ya todo estaba colapsando. Por supuesto que con una sola visión, yo creía que esa vida que yo llevaba era la que me había tocado vivir. Entonces ya estaba resignada. Yo dije, bueno, esto es lo que me toca, le tocó a mi mamá casarse con un alcohólico y ahora me toca a mí y es lo que debo hacer. Entonces, dejé los brazos caer y así fui a la reunión, sin ninguna expectativa de nada, vacía, como les digo, pero lo que no tenía ni por la mente me pasaba era que la opción de que mi vida diera un giro estaba ahí, en esa reunión. Claro, cuando uno vive el contagio del alcoholismo, no puede ver opciones. Solo tenemos la misma, levantarnos y acostarnos con el problema, todos los días. No hay navidades, no hay días de la madre, no hay cumpleaños, todos son iguales. Entonces, que me hablaran a mí de opciones, posiblemente no lo hubiera entendido, porque no tenía ninguna. Con el pasar de los meses, fui aprendiendo en la hermandad muchas cosas que para mí eran nuevas, porque la información que yo había recibido durante mi vida desde niña con el alcoholismo eran diferentes. Yo tenía una idea de que tenía que aguantar la agresión siempre, que no podía dar mis opiniones, que tenía que ser una mujer sumisa, callada, que tenía que aportar a la casa y darle el dinero al alcohólico para que bebiera, porque se suponía que eso era lo correcto. Cuando empiezo a participar, especialmente escuchando en las reuniones, y empiezo a darme cuenta que había delante de mí la opción más grande. Era una opción que de repente me dio como susto, de repente me dio alegría, porque yo escuchaba a los compañeros y compañeras que a pesar de la situación que vivían, que en algunos casos, por supuesto, algunos eran peores que yo, ¿verdad? Lo que vivía yo, eran felices, eran felices, tenían una vida plena, compartían con otras personas y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero tener la vida que ellos tienen, pero obviamente estaba apenas dando mis primeros pasos, que el programa nos enseña a primero escuchar, ¿verdad? Para poder aprender. Entonces, en esas primeras reuniones yo me dediqué a eso, a escuchar. Pero cuando llegaba a la casa nuevamente con el problema del alcoholismo, yo decía, esta vida no es la que yo quiero. Creo que sí puedo apostar por una vida diferente. Y ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en el programa. Como les digo, sin esperar más nada, pero yo sabía que si me quedaba, algo podía cambiar, igual que lo había hecho con tantas personas en el mundo que han tenido esta experiencia valiosísima. Pero bueno, como les digo, estaba dando los primeros pasos. Resulta que con lo primero que yo me tengo que enfrentar para poder ver esas opciones que la vida me estaba poniendo, era tomar conciencia de que yo tenía un problema, porque lo había negado durante años.
Siempre creí que aunque era hija de un alcohólico, tenía una vida tranquila, económicamente vivíamos bien y yo no tenía problemas. Cuando él se muere, yo llego a Lanón hace más de 32 años, me quedé como unos 5 y me fui porque si él se murió el problema, dije yo. Y no, estaba tan contagiada como al principio. Entonces, cuando me caso con esta persona alcohólica, yo tapaba el alcoholismo, yo no quería que nadie se diera cuenta que mi pareja era alcohólica porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza que los vecinos me vieran, que mi familia se diera cuenta, que mis amistades dijeran, ¿cómo es posible que Alexandra viva con un alcohólico cuando su papá fue alcohólico? Entonces yo no había tomado conciencia y ahí empecé a reconocer que si era cierto, el alcohólico tenía su problema, pero yo tenía el mío. Y el mío era que estaba perdiendo mi vida, que no estaba viendo lo que tal vez por tener una venda en mis ojos lo tenía al puro frente, pero no, el contagio no me dejaba pensar que yo era valiosa, que yo podía tener una vida distinta, porque toda la vida lo que se me había dicho era que yo era un problema y que por eso me pasaban todas las cosas que me pasaban y que así tenía que vivir. Entonces, mi primer paso para reconocer las opciones fue tomar conciencia del problema. Descubro en Al-Anon que la enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, cosa que yo no sabía. Eso me dio mucha paz. Yo no sabía, yo creía que mi pareja era un inútil, era un vagabundo, era un irresponsable y lo trataba muy mal. Pero cuando me enseñaron que el alcoholismo era una enfermedad, yo empecé a sentir una tranquilidad en mi corazón y en mi vida. Y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista completamente diferente. Esta tomar conciencia me llevó a dar el paso entre resignarme a la vida que llevaba, a llegar a aceptar mi realidad. Son dos cosas distintas. Cuando yo me resigno, yo no hago absolutamente nada para salir adelante. Yo estoy convencida que soy la víctima de esa película. Entonces, no busco ayuda, porque ¿para qué? Pero cuando estoy en el programa y aprendo que debo aceptar mi realidad, que sí vivo con un alcohólico, que sí soy hija de un alcohólico, que de paso me tocó una mamá castrante que no me quiso desde que nací, que fui una persona abandonada emocionalmente. Sí, yo era todo eso, pero también podía aceptar mi realidad dando pasos hacia una vida distinta. Esa aceptación me llevó mucho tiempo. Eso no fue de un día para otro. Me llevó muchas reuniones, me llevó escuchar muchos temas. Recuerdo que ya para ese momento busqué una madrina, que para los que no conocen el programa, una madrina es una persona que yo busqué o nosotros buscamos para que nos dé un acompañamiento en nuestro proceso de recuperación, una persona llena de amor, de caridad, de misericordia, que nos ayuda cuando nos estancamos, cuando creemos que no vamos a poder con el proceso. Y entonces la mía fue fundamental para que yo no solo aceptara la realidad, sino que inclusive fuera feliz. Porque si yo no hubiera tenido un alcohólico en mi vida o dos, yo no hubiera llegado a esta hermandad y no tendría la vida que tengo hoy, que es muy distinta. No podía dejar de lado que tenía que cambiar de actitud. Yo llegué con una actitud de víctima, de pobrecita, de mujer agredida, de mujer maltratada, de mujer sumisa,
pero ya esa actitud no me servía, porque yo era la única que podía tomar la decisión de ver las opciones que ya el programa me estaba mostrando. Entonces, empecé a trabajar primero que todo en mis miedos, porque yo le tenía, como dicen los psicólogos, miedo al miedo, que es cuando a usted le preguntan, ¿a qué le tenés miedo? Y uno dice, es que no sé, a todo. Yo le tenía miedo a todo, a la oscuridad, a la gente, al alcohólico, a los hijos, a mi entorno, al futuro, le tenía horror. Entonces empecé trabajando el miedo, luego el resentimiento, porque estaba muy resentida con la vida. Yo decía que por qué la vida me trataba tan mal si yo no había sido una mala persona. Empecé a trabajar la ira y así muchos de los sentimientos que estaban dentro de mi corazón. Cuando cambié la actitud y ya empecé a ver las cosas positivas, ya empecé a quitarme un poquito esa venda y a decirme a mí misma, yo puedo con esto, yo soy una mujer valiente, yo soy inteligente, yo voy a salir adelante, voy a aprovechar todo lo que Al-Anon me da, sus herramientas, sus libros, sus reuniones, para fortalecerme, porque el alcohólico aún vivía en mi casa. Pero resulta, compañeros y compañeras, que antes de que él decidiera irse, yo duré un año en Al-Anon en ese momento y empecé a hacer cambios pequeñitos en mi vida y en mi hogar. Ya no toleraba los gritos, ya no toleraba los empujones, ya no toleraba las malacrianzas. Ya yo le decía al alcohólico, mira, lo siento, pero no puedes tratarme así más. Usted me tiene que respetar porque yo lo respeto a usted. Y empecé a hacer cambios pequeñitos. Empecé a aprender a decir que no, porque yo le decía sí a todo. Dice la literatura que los que hemos sido rechazados desde el vientre de nuestra madre somos personas que durante la vida nos volvemos serviles ante los demás. ¿Qué significa eso? Que le decimos sí a todo. ¿Para qué? Para que nos amen, para que nos acepten, para no quedarnos solos. Y así era yo. Yo le decía que sí a todo. A mis hermanos, a mi mamá, a mis hijos, al alcohólico, a mis compañeros de trabajo. Yo no tenía una vida propia porque vivía la vida de todos los demás. Entonces, compañeros y compañeras, ese cambio de actitud ya me dio la oportunidad de entender que había no una opción, no, había un abanico de opciones que estaban ahí para mí, pero que solo yo podía elegir cuál iba a tomar y cuál no. Lo primero que me pasó después de tener ya tan claro, ¿verdad? Que yo tenía un abanico de opciones, fue que cuando las tuve todas al frente, no sabía tomar decisiones, porque en mi vida todo el mundo tomaba decisiones por mí. Entonces Alexandra no sabía decidir, no sabía decidir. Entonces empiezo a prepararme. ¿Y cómo lo hice? Bueno, estudiaba las opciones que me salían en ese momento, que ahorita se las voy a comentar, y empecé a hacer algo que nunca había hecho, y era ponerme de primero. El programa, desde un inicio, me enseñó que yo soy la única responsable de mi vida.
que no soy responsable de nadie más, ni siquiera de mis hijos, que los amo con todo el corazón, que soy yo la única que puedo llenar mis necesidades de amor, mis necesidades espirituales, físicas, que no puedo pretender que otro me llene de su amor, que yo tenía que empezar a llenarme yo solita, poquito a poco. Sí. ¿Cómo lo hice? Empecé a amarme. Yo recuerdo que en las charlas decían, ámese usted mismo. El amor propio es tal cosa. Y yo decía, pero ¿cómo se hace eso? Yo no sé amarme yo sé amar a los demás, pero nunca dejé nada para mí. Y fui aprendiendo que amarme era el viaje más maravilloso que yo iba a empezar a recorrer, porque era conocer a la verdadera Alexandra, no a la Alexandra que se contagió en el alcoholismo, sino aquella Alexandra pequeñita de 5 o 6 años que tenía una vida por delante, llena de ilusiones, llena de proyectos, llena de esperanza, que se dañó en el camino. Entonces, en ese momento, yo empiezo a escoger con libertad. Ya nadie me perseguía, ya nadie me exigía. Era yo la única que podía escoger lo que yo quería. Bueno, vamos ahora, queridos radioescuchas, a invitarles para que si desean más información sobre los grupos de familia La Anomia Latina de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet, también de manera presencial, y otros que se reúnen tanto presencial como vía internet. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 22 22 82 59 y 89 57 84 56. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Si nos escucha desde fuera de Costa Rica, le animamos a que busque información de Al-Anon de su país, ya que esta es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Bueno, escuchando a Alexandra, wow, me identifico mucho porque cuando yo ingreso, alguien me preguntó a qué le tenía miedo y yo le dije, difícil contestar esa pregunta porque me tardaría mucho y es una lista demasiado larga. Le puedo decir a qué no le, a qué no le tengo miedo. Yo no veía opciones, definitivamente, antes de conocer el programa. Eran tantos miedos. Desde que tengo uso de razón, he estado rodeada de alcohólicos, ahorita abstemios, y entonces, desde muy niña venía muy afectada. Una persona sumamente nerviosa, con palabras que siempre escuché que no se le deben decir a un infante. Entonces crecí con esos miedos, o sea, miedos irracionales, muchos miedos irracionales. Cuando llego al programa, definitivamente encuentro opciones, ¿verdad? Tengo opción a una mejor vida. Y en esas opciones descubro que la persona que más daño o quien más ha herido a Virginia soy yo. Puedo detectar mediante los instrumentos que me regala el programa. O sea, siento yo que me da me da los lemas. Algo que me ayudó muchísimo
de estas opciones fue un día a la vez o solo por hoy. Si tenía una situación, bueno, esa situación se me hacía un mes, un año o años. Cuando conozco el programa, yo lo sentía así como un carrete que cae, o sea, o como un carrete de cinta, ¿verdad? Cuando uno va a una pasamanería, que tal vez se desenrolló. Y entonces con el programa yo podía como cortar, fraccionar ya ese carrete, que no se fuera todo, sino, o sea, dividir el día, esas 24 horas, porque para mí 24 horas eran demasiado. Se me daban las opciones, se me decía, tienes la opción de dividirlo, fraccionarlo. En 4 era mucho, por horas, por cada hora, hay veces por cada 10 minutos. Entonces, para mí, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, este regalo, Al-Anon es para mí este regalo inmenso de este poder superior de Dios. O sea, el amor es tan inmenso hacia mí que me regala, me da la oportunidad de conocer este programa y conocer tantas herramientas para ser cada día mejor, para dejar tantos miedos atrás, aún otros que faltan todavía trabajar, ¿verdad? Pero no era capaz de ir al patio durante la noche, por ejemplo, ir a recoger la ropa. Tenía que llevar a mis niños para que estuvieran a mi lado cada uno. Ahora yo salgo al patio a cualquier hora de la noche. No me da miedo. Eran miedos irracionales. Y tantos otros, bueno, que no terminaría. Muchas gracias. Y es que como decía Alexandra, que va a continuar con esto, ¿qué decisiones puedo tomar hoy para mi recuperación de esta enfermedad tan delicada que a veces no tenemos conciencia de ella? Pero bueno, continuamos escuchando a Alexandra. Adelante. Voy a unirme a las opciones que Vitinia nos estaba comentando. Yo tuve las mías. La primera fue que ya tuve la opción de elegir, porque cuando vivimos rodeadas de un alcohólico no tenemos elección. Es lo que es, y en muchos casos lo que el alcohólico dice y se acabó. Y no, yo ya tenía el derecho a elegir. En Al-Anon todo es sugerido. Eso me fascinó, que nadie me mandaba, porque en la casa mis hijos me mandaban, mi mamá, el alcohólico, porque yo no tenía derecho de hablar. En Al-Anon, no, en Al-Anon todo era sugerido. Me dijeron, si usted quiere, se queda, y si quiere, no. Esperamos que siga viniendo. Y cuando yo dije, mira, qué bonito, no me están exigiendo que tengo que volver. Entonces, esa fue mi primera elección, ir a mi segunda reunión y así sucesivamente. Ya tenía otro derecho, porque es un derecho. El derecho de decir que no. No solo con lo que les comenté antes, ¿verdad? Que le decía así a todo el mundo, sino que dentro de esta contagio tan terrible, en mi casa yo aceptaba lo inaceptable. Para mí todo era aceptable, porque no tenía para dónde irme. Mucha gente me decía, váyase, deje al alcohólico. Y yo decía, ¿y para dónde me voy? No tenía otra opción. Ahí sí es cierto que no tenía otra opción. Entonces, aceptaba lo inaceptable. ¿Cómo qué? Muchas cosas. Por ejemplo, el no poder dormir, porque el alcohólico acostumbraba a llegar a las 3 de la mañana y había que ayudarlo a entrar. El no tener derecho a las comidas. Jamás podía comer yo como la gente normal un desayuno, un almuerzo, una cena. Siempre habían problemas. Por supuesto que a la agresión, porque no solo, compañeros, uno en estos casos vive agresión física, uno vive una agresión psicológica permanente, todos los días. Son humillaciones, son vergüenzas, son palabras groseras.
que nos infunden esos miedos que hacen que nuestra autoestima cada día sea más baja y más triste. También podía escoger cómo quería llevar mi proceso de recuperación. Nadie llegó y me dijo, ve Alexandra, usted tiene que venir a tantas reuniones, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Nunca. Todo fue libre, todo lo fui aprendiendo a mi ritmo, porque todos somos diferentes. Cada uno tiene su forma de aprender. Cada uno viene con su propia historia. Entonces, hay compañeros que en las primeras reuniones ya se expresan. Yo duré casi 5 meses y no podía hablar porque como siempre que hablaba en mi casa me decían que era una idiota o una estúpida, entonces yo tenía miedo que en Alanón me dijeran lo mismo. Y entonces yo decía, pero me van a regañar, mejor no hablo. Fue hasta los 5 meses que ya me di cuenta que era un respeto y un amor tan grande el que se vive en estas reuniones que me dio la confianza de empezar a abrirme poco a poco y poder exteriorar, sacar de mi corazón y de mi alma el montón de sentimientos y de dolor que andaba cargando. Entonces, mi proceso era mío, no era de nadie más. Nunca lo comparé con las compañeras, no, yo sabía que cada una era diferente. Sí, cuando las veía, había unas señoras ya mayores que yo, muy lindas, muy arregladitas, con aretitos y todo, y siempre riéndose y siempre con aquella alegría. Y sí, yo las envidiaba. Yo decía, yo quiero llegar a ser así algún día, porque cuando ellas se levantaban a dar un testimonio y contaban de dónde venían y la vida que tenían con su alcohólico, yo me admiraba de ver cómo eran felices, cómo ayudaban a los demás a pesar de su situación. Podía escoger entre seguir en los pleitos que tenía en la casa o entender que que mi alcohólico era enfermo y que un alcohólico no cumple promesas, es mentiroso, es infiel, es agresivo, algunos son pasivos, o traerme toda la información que me daban en las reuniones para mi hogar. Entonces decidí hacer eso. Ya empecé a no gritar, empecé a no tirar cosas, a darle espacio al alcohólico, a retirarme de la casa cuando empezaba agresivo. Empecé a cuidarme yo, a no exponerme ante la violencia y ante el daño. Y vieran, compañeros, cómo me sirvió eso, porque entonces mi familia, aunque él seguía consumiendo, ya vivía un poquito mejor. Había un poquito más de paz, un poco más de serenidad, un poco más de entendimiento, porque ese año que todavía él se quedó en la casa, yo cambié mucho con él, porque el programa nos dice que el enfermo tenemos que verlo con ojos de bondad, con ojos de amor, con ojos de humano, porque es un humano igual a mí, pero poniendo límites, unos límites que nos ayuden a poder convivir con él. En mi caso, él no pudo porque un día me dijo que, lo recuerdo, estaba yo tomándome un café en la casa y llegó y me dijo, Alexandra, vea, yo me voy a ir. Y yo nada más lo volví a ver y le digo, Dave, ¿qué pasó? Ya yo creí que yo estaba mejorando, dije yo por dentro. Y me dice, es que usted ha cambiado tanto, tanto, que yo no puedo vivir con usted. Y yo voy a ser alcohólico toda mi vida. Y ese día se fue. Quedamos en paz, él sigue en su actividad y yo con mi vida aparte. Pero claro, fue evidente ese año que Alexandra ya estaba cambiando con pasos seguros, pasos firmes, ya no tambaleaba, ya no me daba tanto miedo hablar, ya no temblaba como un conejo, ya me estaba encontrando
conmigo misma. También entendí que estaba descubriendo una paz que yo no conocía. Yo conocía una paz cuando el alcohólico no estaba. Cuando llegaba, ya todo cambiaba. En Al-Anon me enseñaron una paz que viene de nuestro poder superior, que según mi entendimiento es Dios. Entonces, a pesar de que el alcohólico estaba en la casa, yo tenía paz. Pero compañeros, empecé a valorarla de tal manera que hoy yo no me expongo donde alguien quiera quitarme la paz. Esa paz y esa serenidad que dijimos ahora en la oración, de entender que hay cosas que definitivamente Alexandra no va a poder cambiar nunca. ¿Cómo? ¿Cuáles? Cambiar al otro. Eso yo nunca lo voy a poder hacer. Pero sí tener el valor y esa sabiduría de poder cambiar lo que sí puedo, compañeros y compañeras. ¿Y qué sí puedo cambiar? Cambiarme yo, de adentro para afuera. Cambiar la tristeza por la alegría. Ya tener anhelos, ilusiones, volver a sonreír, volver a tener deseos de hacer otras cosas. A pesar de mi edad, hoy tengo 60 años y estoy disfrutando plenamente de mi vida porque todos los días yo estoy pendiente de las opciones que el programa me da para escoger la que necesite ese día. Ya no tengo solo una, compañeros, ya tengo muchas. Y yo, hoy por hoy, hago ejercicio, estoy estudiando, comparto con mis compañeros, voy a las reuniones, leo mucho la literatura, me fascina compartir con otros familiares del grupo, pero sobre todo, hoy soy una persona plena, una persona equilibrada, ya no vivo en picos, ¿verdad? Que un día es una gran alegría, al rato es una tristeza, después es un resentimiento y aquella ensalada de emociones. No, ya hoy soy una persona equilibrada, me mantengo serena lo más que puedo y cuando me resbalo, porque no somos perfectos, esto es un proceso para toda la vida, rapidito recapacito y me digo, Alexandra, no, ya esas conductas no tienes que tenerlas. Hoy tienes una información nueva para ser una persona diferente. Alexandra, ¿cree que la opción de utilizar los lemas en ese proceso de recuperación fue una idea interesante para encontrar otras opciones? Sí, por supuesto. Los lemas, a mí me enseñaron, mi madrina me dijo, Alexandra, los lemas son frases muy pequeñitas, pero poderosas. Y a mí eso se me quedó grabado, pequeñas y poderosas. Y me dice, te van a servir en momentos específicos, especialmente cuando tenés un pensamiento negativo, cuando estás en una circunstancia difícil, cuando se te está saliendo de las manos alguna situación. En mi caso personal, yo utilizaba un día a la vez, una hora a la vez o medio día a la vez para poder soportar esa situación de aquella crisis, aquel malentendido, ¿verdad? Un día a la vez. En ese momento yo era, creo que por la misma enfermedad, era hiperactiva. Yo tenía que estar haciendo algo para no estar pensando en el problema que tenía. Entonces, hay un lema muy lindo que dice, hazlo con calma. Y entonces empecé a bajar un poco el ritmo, a disfrutar las cosas que hacía en la casa, que hacía con mis familiares, y ese me dio
mucha tranquilidad, me bajó los niveles de estrés, hazlo con calma. Otro que usé también y lo tengo estos días presente, cuán importante es, porque yo le daba toda la importancia al alcohólico. Él era el centro de mi hogar. Todo giraba alrededor de él. Y hoy, cuando yo digo cuán importante es porque cuán importante es para mí. ¿En qué me beneficia esto a mí? Hoy yo soy la primera, la segunda y la tercera. Por eso dicen que el programa es egoísta. A mí me dijeron un día, Alexandra, es que ese programa es egoísta. Y yo le dije, bueno, es un egoísmo bueno, porque sí es cierto, siempre fui la última en todo y hoy soy la primera. Y todas mis decisiones y mis opciones van alrededor de seguir siendo la primera. Anteriormente iba a comentar que yo llegué aparte de tantos miedos, yo me sentía como un abejón dando tumbos, ¿verdad? Esos abejones de mayo. Y yo nací en mayo, entonces me sentía dando tumbos por todos lados o como en una habitación oscura, ¿verdad? Que cada movimiento que yo iba a dar tropezaba. Y con tantas opciones que me presenta el programa, por ejemplo, la madrina, siempre busqué una madrina porque definitivamente, como dijo la compañera, ya que todos decidían por mí, cómo me costaba tomar decisiones. Y todavía tengo que trabajar eso, ¿no? Por tantas inseguridades que vienen desde la infancia y que he ido sanando, pero bueno, esto es un trabajo solo por hoy, ¿verdad? Entonces, este, también los lemas que empiece por mí me encantan porque si quiero que alguien se comporte de una forma o pongo una expectativa, qué sé yo, ¿por qué no empezar por mí, verdad? Si no puedo recibirlo de la otra persona, aprender a ir poniendo límites. Qué difícil era para mí poner límites. Y siento que voy poniendo los límites, voy marcando los límites conforme yo me voy aceptando, o sea, voy aprendiendo a amarme y sentir que soy una persona tan valiosa como lo son cualquiera que esté a mi alrededor, ¿verdad? Y yo no lo sabía. Aquí lo vengo a descubrir, porque, como dije antes, se me decían palabras muy, pero muy grotescas que ningún niño merece escuchar. Pero ya al ir sanando, cada vez tengo más opciones. O sea, si hay una situación que, qué sé yo, me está robando la paz, siento yo, ¿verdad? Ok, ¿cuál principio, cuál paso, ¿verdad? Puedo practicar este, para serenarme. Y también el otro lema, esto también pasará. Me decía un padrino, Virginia, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Y luego me decía, no son problemas, porque si un problema tiene solución, no es problema. Y si no tiene solución, no es problema. Y si tiene solución, tampoco es problema. Entonces no existen los problemas. Desde que yo conozco el programa, para mí no existen los problemas, solo existen oportunidades a través de las opciones. Excelente. Bueno, uno de los lemas preferidos míos para generar mis opciones es vive y deja vivir. Y ahí me puse yo los límites a mí misma. ¿Por qué? Bueno, porque yo creía que el resto de la gente tenía que vivir como yo creía. Y entonces en ese momento me di cuenta de que yo tenía una mejor opción si me ocupaba de mi vida y dejaba que el resto de las personas vivieran como mejor ¿verdad? Como mejor les se acomodaran a sus condiciones. Y eso me facilitó, vean, compañeras y compañeros, me dieron como la mitad de mi vida, me la devolvieron, porque yo dije, bueno,
es esto lo que tengo que ocuparme. Claro, en la familia contagiada, generalmente es como poner a los otros primero, sentir que cualquiera está primero que yo y yo tengo que intervenir en la vida de todos para demostrarles cómo se trabaja, cómo se vive, cómo existimos. Y eso me hacía la vida un infierno. Era yo quien me lo hacía. No era tanto la circunstancia. Aunque la enfermedad familiar es ese contagio que me lleva a distorsionar mi papel en el planeta, ¿verdad? Y en esa familia en particular. Entonces es como muy, es apasionante la vida después de, ya en el programa. Ahora sí es apasionante, porque vive una su propia vida, ya no vive la vida de otras personas, ¿verdad? Deja en paz al resto. Ahorita que usted dice eso de ese lema, vive y deja vivir, yo no sé, yo creo que dentro de este contagio entre todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Porque como somos rescatadores, vivimos rescatando a todo el mundo, entonces nos metemos en la vida de todo el mundo y por ende, no solo me complico yo, sino complico a los demás. Les quito el derecho de decidir, les quito el derecho de crecer, de que pasen por el proceso que deben pasar. Y eso especialmente yo lo hacía con mis hijos, porque no quería que sufrieran lo que yo había sufrido. Entonces los sobreprotegía, les daba todo lo que me pedían y no los dejaba vivir su propia vida. Lástima porque no tenía el programa en ese momento, yo creía que eso era lo correcto. Ya hoy son hombres hechos y derechos, por supuesto que tienen su enfermedad, ¿verdad? Porque el contagio llegó a ellos, pero he ido con mi testimonio enseñándoles cómo es realmente una vida sana, cómo es amar sano, ¿verdad? Amar sano es respetar la individualidad de la otra persona, sus decisiones, su visión del mundo, lo que quieren hacer. Y como dice usted, doña Patricia, aquí empieza lo más emocionante, que es ya una vida que todos los días nos trae algo nuevo, porque estamos expectantes, ¿verdad? A ver qué va a pasar en mi vida, no en la vida del otro, ¿verdad? ¿Qué viene de nuevo para mí? Entonces, eso a mí me levanta todos los días, siempre. Yo digo, bueno, ¿qué va a pasar con Alexandra hoy? ¿En qué va a crecer? ¿Qué va a soltar? ¿Qué va a perdonar? ¿Con quién irá a compartir hoy este mensaje tan precioso? Porque yo trato y sé que todos mis compañeros hacemos lo mismo, de compartirlo con todas las personas que llegan a mi alrededor, porque deseo con todo el alma de que puedan disfrutar lo que yo estoy disfrutando hoy, porque alguien sacó un día su tiempo y me dio el mensaje y me llevó a una reunión y esa persona yo, siempre que tengo oportunidad, le agradezco lo que hizo ese día por mí. Maravilloso, Alexandra. Y vea que en un día a la vez nos dice que mi familia de Al-Anon me está ayudando a ver que mi vida puede ser excelente siempre y cuando lleve la luz del sol conmigo. Esa luz del sol que nos da la seguridad de que somos seres humanos, de que tenemos un poder superior, que merecemos una vida tranquila, una vida propia, ya no vivir en función solamente de otras personas. No quiere decir que ahora sí, ya no me importa el resto del mundo. No, el mundo nos va a importar siempre, pero ya no queriendo controlar ese mundo, ya sabiendo que ese mundo lejos de está ahí, no para que lo controlemos, sino para practicar el amor, la compasión, la aceptación, la tolerancia, la flexibilidad, y eso nos va a enriquecer como personas. Vamos entonces a llevar el sol con nosotros, ya no va a ser una experiencia
donde van a decir, ay, ahí viene Patricia, cerremos la puerta, qué pereza con esa señora. Ya ahora hasta me invitan, ¿verdad? Que viene a decirnos qué tenemos que hacer para arreglar la vida. No, ¿verdad? Ya ahora vienen tranquilamente a decir, bueno, y hasta pueden confiar, porque el programa me enseñó mucho a ser una persona muy confiable con el anonimato, ¿no? Que es un espacio donde no vamos a cuestionar, no vamos a repetir, no vamos a juzgar. Ese espacio maravilloso que nos sirve para hacer relaciones más confiables. Esa es otra opción que me da el programa, como bien nos decía Alexandra, si yo estoy de acuerdo, si yo lo permito, porque nadie puede hacer algo si yo no lo permito. Entonces, bueno, ya para ir cerrando nuestro tema de hoy, que ha estado maravilloso, bueno, les doy la palabra para compartir lo que podemos extraer o resumir del tema como mensaje final de este programa tan lindo. Gracias a Alexandra y a Victinia, a Carlos y a la sobre todo a la novia al poder superior, ¿verdad? Mi mensaje para las personas que están escuchando este programa es que sí hay opciones. Y la primera es decirle sí a esa primera reunión, darse la oportunidad de ingresar, de sentarse, de poder escuchar, porque no podemos decidir de algo que no conocemos. Entonces, darse esa oportunidad, ese paso, le va a cambiar la vida, porque si me la cambió a mí, que fue una vida tan dura, también se la va a cambiar a usted. No tenga miedo, nadie le va a preguntar de dónde es, de dónde viene. Es completamente una individualidad. Si usted quiere, dice su nombre. Yo recuerdo que el mío no lo dije durante como 3 meses. Nadie sabía. Yo no quería que supieran dónde vivía y nadie me lo preguntó. Eso me dio mucha paz y mucha tranquilidad. Así como esta hermandad nos ha ayudado a nosotros, los que estamos hoy en este programa, así lo va a ayudar a usted. Coja el teléfono, marque los números de teléfono que dio doña Patricia, le va a contestar una persona, un miembro maravilloso, que desde ya le va a dar la bienvenida, le va a dar el amor y el respeto que usted se merece. Así es que tenga esa primera opción como el paso para que su vida llegue a ser una vida equilibrada, una vida segura, pero sobre todo una vida serena. Yo invito a quien le llegue este mensaje a los radioescuchas que igual se den la oportunidad de conocer este maravilloso programa de 36 principios. Siempre, o sea, como dijo una compañera un día, en Al-Anon venimos a restar sufrimientos y a sumar alegrías y tantas otras cosas, ¿verdad? Fortaleza, esperanza. Entonces, es un programa para sumar, es una nueva forma de vida. Muchas gracias, compañera. Así es que el aplicar el programa me permite desprenderme de las opciones de otra persona y me da la libertad de adoptar mis propias opciones. Puedo cambiar mi vida, no necesito que alguien me autorice, me dé la boletita y me firme y me diga, bueno, usted es dueña de su vida, puede cambiarla. No, yo puedo ir cambiando. Y esos cambios no necesariamente, como nos decía ahora Alexandra, son cambios de actitud. No necesariamente vamos no sé, a hacer cosas estrambóticas. Son pequeños, grandes cambios que vamos haciendo en nuestra convivencia con nuestros familiares. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo puedo yo estar alegre. Muchos de nosotros que vivimos con las personas
que están en adicción de diferente nivel o que están cerca de nosotros, y podemos ser alegres y podemos estar revitalizantes y tratar de llevar el sol por dentro, pero eso es trabajo constante de cuidado y autoprotección. Nadie lo va a hacer por mí, ¿verdad? Entonces hemos tenido este maravilloso programa de valor para cambiar, que lo tenemos gracias al regalo que nos da Radio Sideral, a quienes le agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan cada mes. Además, les agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por su atención. Les animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con una persona con problemas con la bebida, visite alguno de nuestros grupos. Para más información puede llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestros teléfonos 2222-8259 y 8957-8456. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Recuerde, si no vive en Costa Rica, puede buscar la información en Al-Anon de su país. Para finalizar, entonces, la compañera Alexandra nos hace el cierre con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. Nos escuchamos Dios mediante el último sábado del próximo mes. Buenas tardes y que tengamos presente que no causamos esta enfermedad, no la controlamos y no la curamos. Y somos los responsables de nuestra recuperación. Muchas gracias. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver